a servir a Dios. Usted viene aquí, pues viene a saludar a Dios con su presencia. Usted viene aquí y se rinde a los pies de Dios y se somete a Dios. ¿Ven? Haciendo eso, pues si usted cumple con las cosas de Dios, pues Dios va a hacer que esta iglesia pues prospere en lo espiritual. Que esta iglesia pues siga creciendo en amor unos por otros. Pero que cosas muy pequeñas no sean un obstáculo para que tú llegues a la presencia de Dios. ¿Ven? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si fuera lo contrario, le estaríamos, si usted dijera, no, en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia los hermanos son muy cerrados. Si usted buscara a Dios de esa manera, buscando la atención de todos, pues ya le estuviera poniendo de una manera natural condiciones a Dios. Usted no busque la atención del hombre, usted busque la atención de Dios. Y a veces ponemos más atención en cosas pequeñas y nos olvidamos de las cosas grandes que Dios está haciendo con tu vida. Antes tomabas y ahora ya no tomas. Antes fumabas, ahora ya no fumas. Antes te molestaba mucho, ahora ya no lo haces. Y nos olvidamos de eso. Dios está haciendo cosas grandes, Dios está cambiando personas. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, tenemos que ser agradecidos con Dios. Gloria a Dios. Vamos al versículo 2. No os conforméis con este siglo. Hermanos, esta parte que dice no os conforméis con este siglo, habla de las cosas humanas, de las cosas que pasan humanamente, cosas que te pueden hacer apartar del Señor, cosas que pueden hacer que te aparte de Dios. Si nosotros, por ejemplo, si tomáramos la iglesia como un club social, ¿no? Si no te da atención alguien en el club social, pues tú te vas. Porque es un club social y supuestamente todos tienen que estar conocerse y todo. Pero esto no es un club social. Amén. A veces va a pasar que los hermanos están muy apurados y no pueden saludar. A veces va a pasar que los hermanos están con problemas y no se sienten con el ánimo ni siquiera de alzar la mano. Pero como nosotros no somos Dios, no podemos juzgar a nuestros hermanos. Tenemos que dejar que Dios haga la obra con nosotros. ¿Ven? No nos desesperemos en el proceso. No nos desanimemos en el proceso. Lo único que tenemos que tener siempre, lo que siempre también tienes que tener grabado en tu corazón, y que no se nos olvide ninguno de nosotros, que venimos aquí a escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. No es una conferencia humana que cada día se pone un nuevo tema. No. No es una conferencia humana. No son palabras de hombres. O este no es un club social donde le vamos a enseñar a, ¿cómo se dice? A ser oradores. No. Usted viene aquí a escuchar la palabra de Dios. Porque cuando usted iba, o si usted alguna vez ha ido a esos sitios donde les dan palabras positivas, da una charla motivacional o alguna de esas cosas, usted pues iba y si se quería se peleaba con los 30 o si se quería no le caía a tal persona y eso no hay problema, con tal que usted hablara bonito al final de la charla, ¿no? Pero acá no es así. Este no es un club social, no son charlas motivacionales. Acá se habla la palabra de Dios y usted tiene que atesorarla y ponerla en práctica. Amén. Usted tiene que agradar a Dios. Amén. Usted tiene que amar a sus hermanos sin condición alguna. Acá puede ver, o usted puede, alguien no le puede saludar, alguien no lo puede amar, pero usted no se debe hacer problema con eso. Ni hacerse pensamientos ni ideas en su cabeza. Usted tiene que solamente agradar a Dios. Amén. Dele palmas al Señor. Entonces, no nos conferimos este siglo. La palabra de Dios, que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. No somos de este mundo. Desde el mismo instante que usted recibió al Señor y usted ya está conociendo la palabra de Dios, usted ya no pertenece a este mundo. Camina aquí, pero no, usted es del reino de Dios. Usted tiene que hablar palabras de bendición. Dice la palabra, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
déjese renovar su entendimiento. Deje renovar su razonamiento. Deje que Dios renueve cada pensamiento que usted tenía. Usted cuando llegó aquí vino con muchas creencias, con muchas maneras de pensar, con una formación en su familia, con una formación tal vez en universidad, con algunos pensamientos contrarios a Dios. Usted cuando viene aquí se deja renovar por Dios, se somete a Dios. Porque si usted mantiene esos pensamientos que aprendió en el mundo, esos pensamientos que aprendió por un hombre, tal vez, y usted los permanece, pues solamente va a tener usted en su mente un gusto por la ideología. Escuchaba hace tiempo un testimonio de un pastor que contaba que él tenía, dice, en la iglesia había una oveja, dice, que tenía años, ¿no?, en el Señor, y predicaba muy bonito, todo muy bonito, y tenía años en el Señor. Y después de cierto tiempo, él le pregunta que le decía que le agradaba, que él siguiera viniendo y todo eso, que cómo había crecido en el Señor. ¿Y sabes qué fue la respuesta de esa oveja? A mí siempre me ha gustado su ideología. Entonces, es como que usted empieza a escuchar a los terroristas y le gusta su ideología, su manera de pensar, ¿no? Pero si usted le dice, muere por un terrorista, usted no muere, pues, ¿no? Porque solo le gusta la ideología, pero no daría su vida por ese pensamiento. Entonces, vemos cómo hay personas aún en el cristianismo que si no empiezan a renovar su mente, pues tan solo le va a gustar la manera de pensar, o la manera de hablar, o la ideología, ¿no?, que tiene el cristiano. Entonces, es necesario que nos dejemos renovar nuestra mente, que nos dejemos limpiar nuestro corazón por la palabra de Dios, para que realmente la empecemos a conocer y amar a cada palabra que escuchemos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Tampoco puede existir eso que muchas veces oímos, y tú vas a la iglesia. Sí, yo voy a la iglesia, pero soy oyente. La palabra de Dios no nos habla de que Él formó cristianos oyentes, ¿no? El oyente en el mundo, como dicen, ser oyente es que oyes, pues y sigas haciendo tu vida como quieras. Y esto pues lo empieza a tomar como un sitio de esparcimiento o para relajarte, ¿no? O en oración pues lo tomas como una meditación nada más y sientes una paz momentánea porque realmente no buscas a Dios de corazón. Entonces, si nosotros buscamos a Dios de oyente, pues no se puede hacer. De esa manera no. Usted tiene que dejarse renovar por Dios. Usted tiene que ya negar a esa vida pecaminosa. Usted tiene que buscar a Dios de corazón y servirle a Dios sin temor alguno, sin vergüenza alguna, sin movimiento alguno. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros queremos saber realmente cuál es la voluntad de Dios, pues tenemos que someternos a Él. A veces usted no entiende las cosas que hace Dios con la vida de las personas. Usted no entiende, por ejemplo, el perdonar a los demás. Dice, pero si a mí me hizo esto, ¿yo cómo le voy a perdonar? Si a mí me hablan mal de mí, ¿yo cómo voy a ir a hablarle? Si él me hizo esto, yo le voy a hacer algo peor. Entonces, si usted tiene estas situaciones en su vida, usted aún no ha sido renovado. Usted no se dejó renovar aún. Si usted todavía siente que hay personas que no les caen, como dicen, no, ahí ya, como dicen, humanamente dicen, no, lo mastico pero no lo paso. Eso no puede existir en su vocabulario ni en su corazón. No puede existir. Entonces, si seguimos de esa manera pensando, o dejando esas cosas en nuestro corazón, no vamos a entender la voluntad de Dios en nuestras vidas. No vamos a realmente a conocer a Dios. Tenemos que quitar todo obstáculo. Dice que a veces nos podemos perder, nos podemos quedar, dice, en la venida de Cristo. Muchos se quedarán por una raíz de amargura. Por una pequeña cosa que usted tenga contra alguien, usted puede perder su salvación. Y no puede ser así. ¿Amén? Tenemos que cada día preocuparnos por agradar a Dios en todo. En todo tenemos que agradarlo a Dios. ¿Amén?
Amén. Gloria a Dios. Y orar unos por otros, para que cada uno de nosotros pues lo busquemos así, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Amén? Dice, gloria a Dios, tenemos que pensar de nosotros, dice la palabra de Dios, con cordura, que no tenemos que tener un concepto más alto de nosotros del que debemos tener. Nosotros, si venimos aquí y escuchamos la palabra de Dios, pues tenemos que entender que nosotros tenemos que servirle a Dios, que nosotros tenemos que someternos a Dios. No Dios se tiene que someter a nosotros. He escuchado muchas veces cuando empiezan a cambiar la doctrina y empiezan a orar de una manera como esta, diciendo, Señor, tú dices que en los cielos hay calles de oro y mares de cristal. Yo quiero ese oro aquí, yo no lo necesito arriba. Usted no escucha oraciones como esa, que dicen, Señor, tú dices que me vas a bendecir, que atesoramos tesoros en los cielos, pero yo los quiero aquí, yo los demando aquí ahorita. Usted no puede orar de esa manera a Dios. Usted no puede faltarle respeto a Dios de esa manera. Y a veces, cuando el hombre se envanece en su razonamiento, empieza a hacer cosas ignorantemente, empieza a pensar que es sabio, pero no sabe que habla como ignorante. Entonces, empieza a cambiar la doctrina. Nosotros tenemos que someternos a Dios a la manera de Dios. Nosotros no podemos tratar de presionar a Dios a que haga cosas en el tiempo que nosotros creemos. Y a veces pasa que cuando decimos, ¿por qué el Señor pasó esto? O estamos esperando que Dios haga algo bueno en nuestras vidas y no sucede lo que nosotros esperamos, y nos molestamos con Dios y lo dejamos a Dios y nos apartamos de Él. Y eso pues es ponerle condiciones a Dios. No podemos ponerle condiciones a Dios. Tenemos que servirle a Dios y que Él haga con nuestras vidas como Él quiere. Amén. Si usted está orando por algo, por alguna situación, algo que se solucione, pues tiene que tener paciencia en Dios. Si usted está orando a Dios y está escuchando cada vez su palabra y se está llenando de Dios, pues usted tiene que tener paciencia. Dios hace todas las cosas en su tiempo, en el tiempo que Él quiere. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros, dice. Él quiere el bien del hombre, dice, Él no quiere el mal del hombre. Entonces tenemos que esperar. Aunque parezca que la cosa en lugar de mejorar va empeorando cada vez más, y el enemigo le puede hacer pensar que está perdiendo su tiempo, pues no es así. En el tiempo de Dios, Dios va a hacer las cosas. Dice que Dios conoce las cosas, las hace mejor que lo que nosotros esperamos o pensamos. Gloria a Dios. Él hace mejor las cosas. Dele gloria a Dios, dele palmas al Señor. Dice en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, pues se conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Amén? Entonces, somos un cuerpo en Cristo. Y dice la palabra de Dios que Él repartió, dice, a cada uno en particular, dice, ¿no? Tenemos dones que Dios nos ha dado, dones del Espíritu Santo. Y Él solo reparte de la manera que Él quiere. El Señor reparte de la manera que Él quiere. Pero no podemos decir que porque yo, por ejemplo, si yo hablara lenguas, yo no puedo decir que soy más que mis hermanos. Si yo profetizara, yo no puedo pensar que soy más que mis hermanos.
Si yo tuviera el don de interpretar sueños, yo no puedo, yo no puedo permitir que entre la soberbia en mí y creer que yo soy más que mis hermanos porque tengo eso, o porque tengo sueños, o porque Dios me da revelaciones. Yo no puedo ponerme más que mis hermanos. Entonces todos, Dios les repartió en particular, pero todos somos piezas claves para el Señor. Todos conformamos el cuerpo de Cristo. Amén. Aún dice los del servicio, los que tienen el don de servicio, de ayudar, de estar siempre preocupados por hacer las cosas para el Señor. Si falta algo en la iglesia, estar viendo cómo hacer en el campo, ¿no? Pero Dios nunca te va a mandar algo que tú no puedas hacer. ¿Eh? Dios sabe que a veces uno tiene el corazón. Muchos de nuestros hermanos tienen el corazón, por ejemplo, ¿cuántos quisieran poner un techito, algo, ¿no? O poner una plantita más, o un cuadro más para adornar, ¿no? Pero Dios sabe que a veces no se tiene, entonces Dios no te va a presionar a que hagas algo que no puedes. ¿Amén? Pero lo que sí todos podemos es venir a escuchar su palabra. ¿Amén? Todos podemos caminar, todos podemos llegar a este lugar. Amén. Oye, ¿tienes que ir? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Y dice el versículo 9, el amor se hace fingimiento. El amor se hace fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, nosotros podemos venir aquí y Dios, pues, escudriña los corazones, dice, Dios conoce los corazones. Entonces, Dios sabe de qué manera estamos aquí sentados. Dios solo sabe si cada día nos humillamos a Él o si ya hemos olvidado eso y hacemos las cosas por rutina. Entonces, si nosotros lo hacemos de corazón, gloria a Dios. Si ya lo hemos olvidado y lo hacemos solo por cumplir o porque a esta hora no tenemos a dónde ir o no tenemos amigos, pues Dios solo lo sabe. Si lo hacemos de la manera que no le agrada a Dios, pues humillémonos a Dios para que Dios deposite cada día el querer como el hacer en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Para querer y hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria. Entonces dice, este versículo, en el versículo 10 dice, toda la palabra de Dios es importante, pero en el versículo 10, escuche bien, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. La palabra nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros. Usted tiene que amar a todos sus hermanos. A todos tiene que amarlos. ¿Amén? Esto quiere decir que si usted empieza a sentir algo contrario a lo que Dios le dice que debe amar a sus hermanos, entonces usted tiene que preocuparse y ponerse a cuenta con Dios. ¿Amén? Usted tiene que amar a todos, desde el más pequeño, hablando en edad, hasta el más grande. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces tenemos que amarnos. Y la palabra de Dios también nos enseña que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces usted no solamente va a amar a sus hermanos en la iglesia, sino usted también tiene que amar al que no conoce a Dios. Usted tiene que amar al malhechor, usted tiene que amar a la prostituta, usted tiene que amar a todos. ¿Ven? Porque cuando nosotros empezamos a mostrar que amamos, así como nuestro Dios ama a todos, entonces estas personas van a ser ganadas por nuestros hechos, por nuestro testimonio. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que amar. El Señor dice que Él ama a todos, pero lo que aborrece es el pecado, dice. Él ama a todos, pero lo único que aborrece es el pecado, porque el pecado, dice, pone en enemistad a Dios con los hombres. Entonces, si usted quiere ser amigo de Dios, si queremos ser amigos de Dios, pues tenemos que quitar ese obstáculo que se llama pecado. Gloria a Dios. Y acercarnos a Dios con un limpio corazón. ¿Ven? ¿Y cómo se hace eso? Pues orando, pidiéndole perdón a Dios cada día para que lo ayude a sujetarse a su palabra. Que cada día Dios nos renueve el entendimiento, nos limpie nuestro corazón. Amén. Y nos ayude a amar los unos a los otros y a guardar su palabra.
Entonces ahí ya no hay obstáculo. Ahí ya no hay obstáculo que pueda impedir que su oración llegue a los cielos. ¿Ven? Gloria a Dios. Entonces tenemos que amarnos los unos a los otros. Usted no puede tener cabida en su corazón o en su mente de pensamientos de mal para con el prójimo o para con sus hermanos. Usted no puede decir, si me hace uno más, le voy a hacer esto. Yo le voy a pegar, yo le voy a hacer esto, yo soy así, yo soy así. No, eso quítelo de aquí. Eso no proviene de Dios, quítelo de su corazón. Usted tiene que añadir bendición a sus hermanos. Añadir bendición. Si usted quiere, por ejemplo, en su casa, que alguien cambie, en su casa, su familia, o que algún amigo cambie, alguien que no conoce a Dios cambie, o alguien que conoce a Dios cambie, usted no lo debe tratar de la misma manera que es tratado. Si usted lo grita, usted no va a gritar más alto. Usted tiene que sembrar palabras de bendición. Dice la palabra de Dios que el mal se vence, dice, haciendo el bien. Amén. ¿Eh? Dios nunca nos enseña a pegar más fuerte que el que te agredió. Dios nunca nos enseña a tener pensamientos malos. Dios nunca, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, cuando el Verbo se hizo carne, nunca profirió mal contra nadie. Nunca. Nunca. Entonces tenemos que hacer nosotros igual. Tenemos que llegar, dice la palabra de Dios, a la estatura de Cristo. Tenemos que ser imitadores de lo bueno, no de lo malo. Ser imitadores de lo bueno. ¿Amén? Gloria a Dios. Yo recuerdo que hace mucho tiempo atrás, cuando recién conocí al Señor, yo recuerdo que yo, como muchos de nosotros, veníamos con muchos pensamientos. Y uno de los pensamientos que yo tenía, yo por ejemplo veía a siervos del Señor imponiendo manos y haciendo caer a las personas, y en mi ignorancia yo pensaba que nadie me podía tirar a mí, algo así, ¿no? Porque yo creía que era fuerte, ¿no? Y uno pues creía que, entonces yo en mi ignorancia pensaba que eso era con sus propias fuerzas que lo hacía un siervo, y si tú eras débil en tu mente, pues tú caías. Eso era mi pensamiento al inicio. Y yo recuerdo que una vez el Señor me da un sueño, y en ese sueño pues yo me ponía así como se dice cuando alguien se pone así como buscando pleito, ¿no? Como cuando alguien está, como dicen vulgarmente, empalándose a alguien, ¿no? Y yo en el sueño me veía así como desafiante, sacando pecho, y yo veía la mano de un siervo que decía en el nombre de Jesús, y hacía su mano así, y todo el pecho se me hundía hacia abajo, ¿no? Y eso fue un sueño. Entonces yo me quedé pensando en ese sueño. Después, en otra oportunidad, ya en la realidad, en un sueño, recuerdo que estaba sentado y ya estaba, proseguía con ese pensamiento, y un día un siervo ora, el pastor ora, estaba sentado en el parque y empezó a orar, y yo estaba sentado nada más, con los ojos cerrados, y yo me acuerdo que sentí como como cuando usted se mete al mar y la marea lo mueve así, o que lo va moviendo, ya eso mismo lo sentí, pero yo estaba inmóvil, sentado. Entonces yo sentí como el Espíritu Santo lo empezó a mover así. Entonces que yo pensaba y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y me di cuenta pues que no era como yo pensaba. Amén. Entonces, a Dios no lo podemos, ¿cómo se dice? Cuando alguien quiere asustar a alguien, cuando alguien quiere amedrentar a alguien, a Dios no lo puede amedrentar, ¿no? Ni aún a su siervo. ¿No? Recuerde bien que cuando uno está con Dios no camina solo. Amén. Gloria a Dios. Han habido casos, testimonios de personas que han querido asaltar a cristianos. Estos cristianos iban caminando solos, dicen. Iban caminando solos, pero estos asaltantes contaban que no los veían solos, los veían como hombres vestidos de blanco, muy altos, cada uno a su lado, a su costado. Entonces Dios nos guarda, Dios nos guarda. ¿Eh? Gloria a Dios. También un testimonio de Gigi Ávila.
un sicario que lo contrataron para matarlo en una campaña. Este sicario, cuando se convirtió, contó su experiencia cuando él fue a darle muerte a Gigi Ávila. Dice que él se acercó hasta donde estaba predicando el siervo de Dios. Dice que el siervo de Dios lo vio, pues, el sicario lo vio, pues, muy débil, humanamente, así todo viejito. Y dice que el siervo de Dios le dice: yo sé a qué has venido, y se sonreía y lo miraba. Dice que el sicario, muy molesto, le dice: esta es la última noche que predica. Y dice que por más que quería, dice el sicario, levantar su arma y dispararle, dice que su mano se le había desgonzado, sus manos, y no tenía fuerza alguna para levantarle. Dice que salió del lugar muy confundido. Dice que él no entendía en ese tiempo, porque cuando él volvió a mirar, dice, hacia ese lugar donde estaba realizando esta campaña, dice que él vio hombres muy grandes, con escudos en sus manos izquierdas y espadas desenvainadas en las otras manos. Dice que en ese momento él se asustó, pero no entendía qué era. Cuando recién se convirtió, dice que entendió que eran los ángeles de Jehová que acampan alrededor de los que le temen. Gloria a Dios. Entonces, hermano, si venimos a Dios, no podemos venir con esas posturas humanamente, como llaman, de matones, con esas posturas. Eso no sirve para Dios. No hay nadie en este mundo que sea más fuerte que Dios. Si usted tiene eso, pues sométase a Dios y humíllese a Dios. Gloria a Dios. Empiece a caminar como maduro en la fe. Amén.